¿Qué tal? Bienvenidos a este video en donde voy a presentar un interesante proyecto desarrollado durante el semestre de la materia de soluciones integrales tecnológicas pertenecientes al programa de maestría en tecnologías de información emergentes. Empecemos. Sin duda, la pandemia que nos dejó grandes lecciones, sobre todo en nuevas formas de interacción, nuevas formas de interacción con los procesos, sobre todo en el ámbito de la educación y de lo que es el teletrabajo, en donde pues surgieron ideas innovadoras y disruptivas para sacar adelante eh, los trabajos de cada día. Eh, pues aprovechando un poquito de esas nociones, el presente trabajo tiene por título Diseño de modelos para implementar un prototipo de realidad virtual empleando técnicas de gamificación y métodos constructivos que permite alcanzar el estado flow en los estudiantes. Vaya, un título un poquito largo. Sin embargo, pues es un título que nos dice a grandes rasgos cuál va a ser el objetivo del proyecto, cuáles son las técnicas de aprendizaje que se pretenden implementar, pero sobre todo nos dice cuál va a ser el eje central, cuál tecnología va a ser el eje central del proyecto, que en este caso pues va a ser la realidad virtual, ¿no? Entonces, la idea pues es implementar en este sistema de realidad virtual técnicas de gamificación, de modo que sea una herramienta de motivación para el estudiante, en donde por las características que presentan este tipo de sistemas, el usuario se pueda sumergirse de una manera mucho más fácil y que logre alcanzar este concepto de estado flow, ¿no? Más adelante, pues vamos a definir a grandes rasgos a qué se refiere el estado flow. Como ya se mencionó, el proyecto contempla que la estructura central del proyecto sea el empleo de la tecnología, de las herramientas de la realidad virtual, de modo que pueda, por medio de esta herramienta, el aprendiz pueda alcanzar con mucha facilidad de lo que es el estado de fluidez. Les voy a platicar un poquito la problemática que plantea este trabajo, ¿no? En la Universidad Autónoma del Carmen existe un programa educativo de ingeniería en diseño multimedia. Esta ingeniería fue aperturada en agosto de 2013 y según los datos que nos proporcionaron, hasta agosto de 2019 había sido en promedio de 50 alumnos por año. Sin embargo, a partir de la fecha de 2019, la matrícula ha estado incrementando en promedio de 63 alumnos por generación. Algunos indicadores que tiene la Facultad de Ciencias de la Información para medir el impacto de este programa educativo pues son la eficiencia terminal de titulados, la eficiencia de titulación con respecto al egreso, la eficiencia de egreso, el rezago estudiantil y lo que se refiere a la deserción, ¿no? Eh, como delimitación de investigación de este proyecto se va a centrar en dos variables, que es el rezago estudiantil y la deserción, ¿no? Entonces vamos a medir el impacto que tiene sobre estos dos variables en el rendimiento académico, la motivación que va a generar el estudiante, el estado flow que va a alcanzar en torno a un sistema de realidad virtual. En cuanto al índice de deserción, los principales factores que influyen sobre todo en los primeros 4 ciclos se refieren a que el estudiante pues tiene muchas cargas en donde pues las materias son muy fuertes que pertenecen a la ciencia de la información. Estas son, por ejemplo, como programación gráfica y lo que es las ciencias básicas, ¿no? Otro factor interesante, pues, es el estilo de aprendizaje. Factores.
que pueden ocasionar el desánimo y desmotivación, de modo que pues estos factores generen de falta de interés, ¿no? Hacia el programa educativo o simplemente que el alumno pues son trastornos, sufre de un trastorno adaptativo, ¿no? Que simplemente pues no logra adaptarse a un sistema educativo universitario. Aquí podemos observar una gráfica interesante de la generación del 2019 en relación a cursos reprobados, en donde específicamente pues se nos plantea que las materias más reprobadas pues son programación gráfica uno, razonamiento lógico y lo que es química, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener pues grandes índices de reprobación pues genera deserción, ¿no? Por lo tanto, pues genera un impacto negativo en el programa educativo, ¿no? Entonces, pues hay que buscar una solución, ¿no? De modo que, pues, digamos, tratar de que, pues, estos números pues, sean lo menor posible, ¿no? Vamos a ver otra gráfica. Este pertenece a la generación 2020, del mismo modo del siglo 01. De nuevo, vemos que de una vez más la materia que más se reprueba es programación gráfica uno, ¿no? Seguidamente del razonamiento lógico. En este caso, pues a lo que se refiere a las ciencias básicas químicas, pues el índice de reprobación en esta materia, pues se redujo, ¿no? Sin embargo, en programación gráfica, pues continúa, ¿no? De nuevo, pues esto genera desinterés hacia la materia y por lo tanto, pues hay muchos alumnos que desertan hacia la carrera de lo que es la ingeniería en diseño multimedia. En cuanto a la alusión al rezago estudiantil, según el último informe del Departamento de Control Escolar de la Dirección General de Servicios al Estudiante, la UNACAR, el programa educativo de Ingeniería en Diseño Multimedia del plan denominado IDM-13, el tiempo promedio de conclusión es de 5 años, lo que representa como media un año de atraso, siendo 4 años el tiempo indicado para terminar los estudios correspondientes. Seguimos. Entonces, la pregunta que se plantea es, por ejemplo, empleando un prototipo que integre eh, técnicas de gamificación, pero que esté centrado en un sistema de realidad virtual. ¿En qué medida, pues, la integración de estrategias, constructos, técnicas de gamificación y tecnologías de realidad virtual pueden permitir alcanzar el estado flow del aprendiz? De modo que este estado flow, pues, impacte de manera positiva en el rendimiento académico del estudiante, ¿no? De modo que genere eh, interés hacia el aprendizaje en vez de generar desmotivación y falta de interés hacia la materia y por ende de la carrera, ¿no? Entonces, pues vamos, el proyecto pues va a tratar de responder esta pregunta. Algunos antecedentes interesantes de la aplicación de la realidad virtual pues ha sido en el campo de la educación, precisamente porque esta tecnología permite implementar nuevas formas de aprendizaje, un tipo de aprendizaje que a lo mejor pues va a generar más interés hacia una materia que pues puede que en un principio al aprendiz le parezca aburrida, ¿no? O también otra aplicación interesante pues ha sido en la elaboración de laboratorios virtuales, en donde pues gracias a los nuevos métodos donde el renderizado pues es más potente, ¿no? Hace que pues estos laboratorios virtuales pues sean un poquito más realistas. Sin embargo, un campo interesante pues ha sido la medicina, en donde pues este campo no deja de sorprender, ¿no? En la aplicación o en la exploración hacia hacia este tipo de herramientas, las herramientas de realidad virtual.
en donde pues se implementan sobre todo en las prácticas de cirugías, ¿no? En donde los nuevos doctores pues van a tener la oportunidad de practicar, ¿no? A lo mejor una característica interesante que de ellos ven interesantes pues es precisamente, ¿no? Que permite cometer ciertos errores. Otro Otra aplicación interesante es en el tratamiento de fobias. Este caso pues, es muy citado en la literatura de realidad virtual y realidad aumentada, que es el tratamiento de fobias, ¿no? A lo mejor una persona que tenga miedo, que tenga ciertas fobias, utilizando estas técnicas de realidad virtual, pues puedan superar algunos miedos que tengan, ¿no? Entonces, pues estas son tan solo algunos antecedentes de las aplicaciones que está teniendo los sistemas de realidad virtual. Ahora bien, la solución tecnológica que plantea este proyecto pues es desarrollar un prototipo que esté relacionado con curso de programación y lógica. Cabe aclarar que esto pues, no va a ser un curso de programación en donde en sí el alumno tenga que aprender un lenguaje de programación. Aquí la idea es que el alumno o el usuario pues desarrolla una serie de estrategias a través de situaciones en donde pues por medio de estrategias, utilizando conceptos de programación, pues pueda resolver alguna actividad, ¿no? De modo que pueda realizar un conjunto de actividades en un entorno de realidad virtual y que esta realidad virtual, como ya he repetido en varias ocasiones, permita que el aprendiz o el usuario pues alcance lo que es la experiencia del estado flow, ¿no? Y pues esto va a generar en el estudiante o va a contribuir a su permanencia, de modo que se interese por la materia. Entonces, pues ya no va a haber una materia aburrida, sino va a haber una materia interesante y por ende, pues va a poder avanzar en su avance programático, ¿no? Vamos a seguir. Eh, en los conceptos fundamentales en que se fundamenta este proyecto, pues es la psicología positiva, en donde pues ya en el título del proyecto, ¿no? Habrá notado que toma el concepto de estado flow. El estado flow, a grandes rasgos, se refiere a un concepto de estado mental en donde el usuario está realizando ciertas actividades, ¿no? De modo que por el disfrute que genera al realizar este tipo de trabajo, pues pierda la noción del tiempo. Grandes ejemplos, por ejemplo, tenemos los grandes deportistas o los mismos jugadores de videojuegos, ¿no? En donde pues disfrutan tanto que ya pues no importa en caso de, por ejemplo, de grandes deportistas se les genera cansancio dolor, ¿no? Simplemente ellos están disfrutando de la acción. Entonces, ¿por qué no hacer o por qué no aplicar este concepto en sistemas que puedan lograr este estado, ¿no? Pero de modo que también pues genere un aprendizaje al mismo tiempo. También se va a emplear técnicas y métodos de enseñanza de aprendizaje, en este caso a técnicas de gamificación. Aquí de nuevo hay que aclarar que gamificación pues no se refiere en sí a que va a ser un videojuego, ¿no? O que va a tomar tal como un videojuego. Aquí la idea es tomar pues los elementos de la creación de videojuegos aplicados a una situación que no precisamente es un juego, pero pues tampoco se trata de convertir algo en un juego, ¿no? Que todos, o que este concepto trate de decirnos que todo se puede convertir en un juego. No, al contrario, este concepto pues no funciona en todos los contextos, entonces hay que aplicarlo con mucho cuidado. Y de la ciencia de la información vamos a tomar el concepto de realidad virtual. La realidad virtual pues es una de las grandes tendencias de la actualidad. Sobre todo pues ha sido muy impulsado con esto del concepto de metaverso. Entonces los mundos virtuales están teniendo un gran impacto en la actualidad.
En cuanto a la implementación, ¿en dónde se va a implementar la solución tecnológica? Actualmente existen motores de videojuegos en donde, aparte de ofrecer pues, la característica de crear videojuegos de un modo realista y de alguna manera ella ofrece herramientas de renderizados con física, con animación, con inteligencia artificial de modo que pues se puedan crear sofisticados videojuegos, ¿no? También dan soporte para poder crear proyectos de realidad virtual. Entonces, pues aprovechando estas plataformas de renderizado, pues podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Para crear también proyectos de realidad virtual con estas características y de alguna manera, pues mucho más sencilla, ¿no? Las tres grandes tecnologías o plataformas que ofrecen esta característica, pues es Unity 3D, Unreal Engine, CryEngine, ¿no? Como ya hemos mencionado, si bien estas plataformas, aparte de ofrecer la creación de videojuegos, también permiten la creación de proyectos de realidad virtual. En nuestro caso, pues vamos a utilizar Unreal Engine, eh, ya que este pues es open source, entonces, y la programación muchas veces es en C++, entonces, en caso de requerir implementar o programar nuestro propio asset, pues podemos ir un poquito husmearnos en el código fuente. Vamos a continuar. En cuanto al hardware, pues existen sistemas donde pues ya viene todo integrado, ¿no? Donde simplemente pues es ya beber el software. En este caso tenemos el Oculus Rift, el PlayStation RB y el HTC Vive, ¿no? Entonces esas pues ya son plataformas en donde lo único que se hace pues es decirle en este caso a Unreal, ¿no? El target, el dispositivo target que vamos a desarrollar, en este caso pues, se va a utilizar un Oculus Quest. El Oculus Rift pues es una versión un poquito ya vieja, ¿no? Entonces se va a utilizar el Oculus Quest. Sin embargo, existen otro tipo de tecnologías o de hardware en donde pues, se utiliza en conjunto con un dispositivo móvil. En este caso tenemos el Samsung Gear VR, el Cardboard, que digamos es el más económico, y tenemos este otro que tiene por nombre Google Daydream View, ¿no? Aquí lo interesante, pues son, a lo mejor van a ser por su costo y por ser muy asequibles, pues van a ser los cardboard. Estas son, pues son gajas de cartón que se puede utilizar en cualquier sistema operativo, tanto para Android como iOS, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a aprovechar un poquito el giroscopio y el acelerómetro para poder crear experiencias interactivas con el usuario. El método de trabajo pues va a ser una metodología ágil. En este caso pues vamos a utilizar Scrum. ¿Por qué Scrum? Scrum permite definir rápidamente en cuestión de semanas, dos o tres, tener un incremento, pero es un incremento funcional, no un release. De modo que pues una vez teniendo un incremento pues podemos avanzar en las siguientes características, ¿no? De modo que empleando esta metodología de trabajo podemos siempre tener un avance en el proyecto, ¿no? Entonces, con esto garantizamos que siempre vamos a tener un prototipo funcional. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el diseño de la solución integral. Este sería el esquema general o el modelo genérico de lo que es un sistema de realidad virtual, que pues a grandes rasgos en este caso, en este esquema, pues no se diferencia mucho, ¿no? De otro tipo de sistemas de cómputo, digamos, me refiero con la palabra cómputo en un sentido general. Tenemos un mundo de simulación que pues representa el ambiente virtual. Vamos a tener un conjunto de entradas por medio de periféricos. Tenemos un usuario que interactúa
por estos periféricos. Entonces, pues el sistema va a ser un conjunto de procesos, va a generar o va a desplegar una serie de objetos 3D por medio de un conjunto de nuevo de periféricos de salida, ¿no? Entonces, este sería a grandes rasgos el esquema general de un sistema de realidad virtual. Continuamos. Ahora bien, ya centrándonos un poquito más, la idea aquí es utilizar una metodología más específico. Vamos a utilizar la metodología para el desarrollo de espacios educativos de realidad virtual, ¿no? Aquí lo que me parece interesante de esta metodología o emplear esta metodología para el diseño es que parte de un escenario educativo como entrada. Y como salida, pues vamos a tener un mundo virtual, ¿no? Pero para poder llegar a este mundo virtual, esta metodología nos dice que tenemos que pasar por tres etapas. La primera etapa, que es la etapa de diseño sistemático de la instrucción. Y después vamos a pasar por una etapa de diseño funcional del mundo virtual. Y finalmente, pues vamos a tener una etapa de implementación, ¿no? De este modo, con estos tres pasos que parecen sencillos, pues vamos a tener creado un mundo virtual a partir de un escenario educativo. Continuamos. Aquí vemos ya un diseño más detallado de lo que se refiere a las tres etapas mencionadas en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí de nuevo, pues vamos a partir de un diseño sistemático en donde la idea, pues es, digamos, algo sacando un poquito de analogía, ¿no? A lo que es en el desarrollo de software, la licitación de requisitos. Entonces aquí, esta etapa de diseño instruccional, pues más o menos juega el mismo rol, ¿no? En donde tenemos que definir, estudiar muy bien el escenario educativo, cuáles van a ser los objetivos, ¿no? De modo que, pues, este va a pasar después a una etapa de diseño funcional, ¿no? En esta etapa de diseño funcional, pues vamos a tener tareas muy interesantes, como es la generación del guión, ya que recuerden, pues este va a ser un sistema de realidad virtual a través de gamificación. Entonces el guión o la historia que se va a contar, como ya hemos dicho, si bien va a abarcar conceptos de programación, pues la idea aquí no es utilizar o que no, que esta herramienta no es una herramienta de programación, no, sino que sea una herramienta que genere estrategias a través de conceptos de programación. Entonces, también aquí la etapa de diseño artístico juega un papel muy importante, ¿no? De modo que pues, toda la parte estética se ha generado en esta etapa. También el modelado y materiales y texturas. Y después, pues esto va a pasar a una etapa que se llama etapa de efectos ambientales, en donde pues la animación, efectos especiales y todo esto pues va a generar una base de datos de modelo 3D, ¿no? Este modelo 3D pues va a tener un comportamiento físico, un comportamiento de navegación, y pues de esta manera, pues se va a tener construido un mundo virtual, ¿no? Un mundo virtual en donde va a estar alojado en una serie de dispositivos. En este caso, el dispositivo ideal, pues sería desplegarlo en un dispositivo móvil, ¿no? Ya que todos actualmente, pues disponemos de un dispositivo móvil, de modo que de modo que no sea una excusa, ¿no? De que a lo mejor no cuento, por ejemplo, digamos, con un sistema más avanzado de desplazamiento de realidad virtual, ¿no? Simplemente, pues todos contamos con un dispositivo móvil, entonces el usuario pues puede interactuar por este medio, ¿no? Algo muy importante también tener en cuenta, pues van a ser el soporte. En este caso, el soporte, pues es también darle difusión a esta herramienta, a lo mejor generarle una página en Facebook, generar folletos para Pinterest, ¿no? De modo que el usuario siempre pues encuentre apoyo sobre todo de cómo utilizar esta herramienta educativa. Aquí este esquema representa el diseño, ahora sí las etapas del diseño sistemático de la instrucción, ¿no?
Aquí de nuevo, pues ya más definida cada una de las etapas de este modo, ¿no? En las diapositivas anteriores simplemente mencionamos, ¿no? Aquí pues ya es analizar en la situación educativa, hacer un análisis, plantear los objetivos y generar los materiales, ¿no? Sobre todo aquí, pues la salida van a ser los requisitos que van a ser las entradas en las siguientes etapas sucesivas de esta metodología. Continuamos. En esta parte tenemos un esquema en donde se explica un poquito la interacción del usuario con el entorno virtual, ¿no? Aquí hay que destacar que pues todo esto, ¿no? Toda la interpretación pues se da en el cerebro. Y aquí también una parte muy importante que hay que destacar pues son eh, los sentidos que emplea el usuario, ¿no? Para interpretar, por ejemplo, para utilizar el Oculus Quest, que va a ser un dispositivo de entrada, pues va a utilizar la cabeza, ¿no? Va a generar un input y también a través de las manos, ya sea utilizando teclado y ratón, pues va a generar también un input, ¿no? Estos inputs pues van a servir o van a generar datos a través de drivers, que es como se van a interpretar estos datos y va a llegar a un mundo virtual, ¿no? Entonces el mundo virtual pues va a generar procesos en su entorno virtual o a lo mejor una interacción especial, ¿no? Y esta interacción especial pues va a lo mejor controlar algún personaje que se mueva, que brinque, que genera una estrategia, ¿no? Pues entonces, pues esto pues va a ser visualizado de nuevo a través de dispositivos de salida. En este caso, el Oculus Quest también es un dispositivo de salida al mismo tiempo y el otro dispositivo de salida pues van a ser el sonido, ¿no? Los altavoces en caso de que la salida sea un sonido. Y pues estos van a ser interpretados a través de los sentidos de vista y oído, ¿no? Y después interpretados que llegan al cerebro y de esta manera pues el usuario va a tener una experiencia interactiva con el sistema de realidad virtual. En este caso, pues tenemos ya una arquitectura de lo que es el sistema general, ¿no? Aquí el comportamiento físico, como ya se mencionó, pues va a ser utilizando HTML para generar una página web. Vamos a tener un módulo de escenario tridimensional en donde pues vamos a tener una interfaz creado en Unreal. Vamos a generar una serie de explicaciones, instrucciones, actividades, módulo muy importante, ¿no? Entonces, pues vamos a tener una base de datos con recursos didácticos, multimedia, escenarios 3D, de modo, pues después vamos a tener también un módulo muy importante, ¿no? En la interfaz para dispositivos. Y estas interfaces, por medio de estas interfaces, pues vamos a generar un comportamiento dinámico. Entonces, esta sería la arquitectura general del sistema. Ahora bien, voy a compartir un poquito la herramienta de trabajo que utilicé para el diseño un poquito ya más detallado de cada una de las fases de la metodología antes mencionada. Eh, la herramienta que utilicé en este caso es Miro, que es una herramienta que te permite generar eh, diagramas de flujo, diagramas de interacción de una manera mucho más fácil, ¿no? En este caso, pues ya estamos viendo lo que es el análisis de la parte de la primera etapa de la metodología, ¿no? Donde primero, pues es identificar una serie de herramientas similares, ¿no? Herramientas que también tecnológicas que existen actualmente en el mercado con fines de programación. En este caso, a lo mejor el más conocido pues es el Scratch, ¿no? El famoso Scratch, esa herramienta que permite la programación a través de bloques. Después pues tenemos las herramientas, el contenido de cada uno de esas, la secuencia de aprendizaje, la historia, la gamificación se utiliza si va a ser si esta parte es intuitiva, algunas áreas de oportunidad y mejoras, ¿no? Ya definimos los objetivos del curso,
en este caso, pues estamos todavía en la etapa de diseño de requisitos instruccionales. Pues va a ser que el objetivo pues, sea un autoaprendizaje, que haya una autoevaluación, que la utilización sea claro, ¿no? Priorizar sobre todo el desarrollo de la lógica de programación. En este caso, pues se realizó un análisis del contenido de la programación gráfica, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos una introducción, a lo mejor este va a ser los niveles que va a tener esta herramienta, tenemos los fundamentos de programación orientada a objetos, es decir, primero, a lo mejor en un segundo nivel, los usuarios pues van a jugar con estos conceptos, ¿no? Ya después con conceptos ya más avanzados y hasta llegar pues manejar conceptos de programación un poquito más avanzados, ¿no? De nuevo aquí, pues todo esto es un análisis instruccional de la primera etapa, ¿no? De lo que sería la primera etapa, eh, los argumentos, sobre todo en el diseño de la historia, ¿no? Ahora bien, les voy a mostrar otro diagrama un poquito más desarrollado se refiere a la parte de la navegación, del diseño de la parte de navegación del sistema. Vamos, en este caso, pues vamos en tres etapas. La etapa cero, que es del logueo, la etapa uno, que es la configuración de entorno, y la etapa 2, que es la experiencia del ambiente del curso, ¿no? Entonces, pues esto sería la mapa de navegación. En primer lugar, pues tenemos va a ser una pantalla de carga. En esta, pues va a ser de bienvenida, inicio de sesión. Vamos a tener un tutorial, ¿no? Un test, y cerrar. Después tenemos de partida, ajustes. En estos ajustes, pues tenemos todos los ajustes que va a tener, ¿no? Por ejemplo, de sonido, de música, de color, de hora, ¿no? Y después de recuperación, vemos que va hacia aquí de nuevo, pues hay que ver, ¿no? La forma en que interactúan cada uno de estos eh, mapa de navegación. Tenemos ajuste de cuentas, de controles, accesibilidad, permisos de aplicación, actualización, objetos, notificación, menú, gráficos, ¿no? Entonces, toda esta, pues, es a la interfaz de navegación. Muchos de estos, pues, se van a convertir en menús, eh, en alguna otra herramienta de navegación clásicos, ¿no? Y aquí, pues, en este otro, pues, es un diagrama de cómo sería la interacción con cada uno de los componentes, ¿no? Por ejemplo, el registro, después, pues, son como, de hecho, son diagramas de flujo de cómo sería el comportamiento y la interacción con cada uno de los sistemas de navegación. Entonces, pues ya es aquí ya un poquito más complejo, sobre todo por ejemplo, tenemos la ventana de navegación, el audio y que después cada uno de estos se subdividen en otros menús o submenús, ¿no? Entonces, la idea aquí pues ya es un poquito ya más, un diseño ya muy detallado, sobre todo en la parte de la navegación, ¿no? Que pues es una parte muy, muy importante. Y estos serían algunos bosquejos de las páginas iniciales del registro, cómo serían las ventanas. Todavía, pues estos son bosquejos, todavía no está nada definido. Cómo sería la pantalla, los términos de servicio, cómo sería el registro. Pues aquí ya tenemos ya diseñado algunas pantallas de inicio de sesión, ¿no? Sobre todo de cómo se verían las páginas de inicio ya, digamos, dentro de lo que sería el desarrollo dentro de Unreal Engine, ¿no? Entonces, en este caso, pues utilizamos Miro para poder ya estructurar y tener un diseño ya más detallado del proyecto. Sin duda, pues ha sido un trabajo muy interesante, sobre todo, ha sido un trabajo que me ha permitido avanzar en mi proyecto de investigación final, ya que
con este trabajo pues me ayudó a argumentar de la mejor manera mi proyecto, plantearlo de una manera más adecuada en el planteamiento del problema. Sobre todo, me ayudó a elegir las herramientas adecuadas para dar una solución, ¿no? Sobre todo, pues fue un gran avance en el diseño. Sin duda, pues el futuro de la tecnología de realidad virtual es grande, ¿no? Se esperan grandes retos todavía. Las aplicaciones pues todavía van a ser innovadoras y disruptivas en varias áreas. Sobre todo en la educación, pues va a generar nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Gracias por su atención. Hasta luego.